¿Cómo está? Buenas noches, compañera. Vaya poniendo sus datos, por favor, en el chat de acá de la plataforma Zoom. A ver, esperaremos unos minutos más a que ingresen el resto de los compañeros. Ya. Ya. Bueno,
Bueno, compañeros, a ver, comenzaremos una vez con la clase. Nos esperó un tiempo prudente para poder, bueno, para que puedan ingresar en sí el resto de los compañeros. Estas clases obviamente van a ser importantes, ¿no? Porque tenemos la siguiente semana examen. Ya todos ustedes saben que la siguiente semana es el primer parcial. Por si acaso, para los que, bueno, ustedes que están presentes, así como también los que hacen seguimiento a las clases por medio de nuestro canal de YouTube, obviamente en este momento nosotros vamos a tener que aplicar nomás esto respecto a nuestro trabajo práctico. Hay algunos que por medio de nuestro chat del grupo de WhatsApp habían referido, ¿no?, de que se puede extender la fecha de entrega de nuestro trabajo. Esa fecha de entrega, compañeros, por si acaso, ya les voy refiriendo, va a tener que ser, teníamos plazo hasta el día jueves, creo, es el día de mañana, ¿no? Lo vamos a extender un día más hasta el día viernes a la medianoche, ¿ya? Entonces vamos a anunciar eso también por medio del grupo de WhatsApp, una vez, para que no me olvide. Sobre el segundo trabajo estamos hablando, ¿no? Para el día viernes, ¿qué fecha sería el viernes? 18 de septiembre. Hasta la medianoche. 3:59. Obviamente al grupo de WhatsApp, ¿no? Ya. Ya estamos extendiendo un día más, no está muy complicado el trabajo, por si acaso, compañeros, entonces es necesario que podamos extenderlo. Otro punto importante que tenemos que abarcar el día de hoy es respecto a lo que sería nuestro examen, ¿no? Obviamente ya ustedes han debido ir viendo de que por el momento no se está realizando, no se va a realizar en sí la entrega de los de lo que serían los bancos de preguntas, ¿ya? Sino más bien que ustedes tengan la necesidad de poder, y realmente es algo positivo para todos ustedes, compañeros, ¿no? El tener que, de cierta forma, hacer seguimiento a las clases por medio del canal de YouTube, si bien hay algunos que no pueden ingresar, ya ha habido días en los que no hay tampoco, no están todos los estudiantes inmersos en nuestra clase virtual, que es en vivo. Y es precisamente porque no sabemos que existe alguno que otro contratiempo, y eso es entendible, ¿no? La universidad obviamente es loable en ese sentido, de que ustedes puedan hacer un seguimiento posterior ya por medio de lo que es los links que nos dirigen en sí a la clase virtual grabada a nuestro grupo, o perdón, a nuestro canal de YouTube, ¿no? Entonces, consideren esa situación. Al mismo tiempo, todos los artículos que se les ha ido refiriendo, ya respecto al avance de clase, son prácticamente todo lo que va a ingresar a nuestro examen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hoy más vamos a avanzar, ya, y si es necesario el día sábado también vamos a complementar para poder terminar con ese tema de los contratos en materia comercial.
Y vamos a repasar. Les voy a referir todos los puntos necesarios en los cuales nosotros vamos a incurrir para seguramente plantear las preguntas. El examen ya saben, ¿no? Son 15 preguntas, 45 minutos para desarrollarlas. Entonces, todo se basa respecto a nuestro código de comercio. Ustedes dentro del avance de clase, ¿ya? Dentro del avance de clase de manera continua, estamos abarcando lo que es nuestro texto. El texto está relativo a nuestro código. Entonces, no hay donde perderse, ¿no? O sea, no hay algo extra que yo esté sacando, ¿ya? Por si acaso tenemos en la plataforma, compañeros, a ver, les voy a compartir un momento mi escritorio para poderles referir. Ya, a ver, tenemos nosotros en la plataforma, esto les quiero que tomen en cuenta. Tenemos nuestro texto de derecho comercial que se les ha enviado en digital, ¿no es cierto?, para que hagamos seguimiento a los temas que nosotros estamos abarcando. Han habido temas que se les ha referido, ¿no?, que no estaban en este texto, ya algunos temas. Y es ahí donde yo he adjuntado ya el PDF de esa segunda parte, que igual se los he enviado yo en digital al grupo de WhatsApp, puedes revisar, ¿ya? Igual y todo el resto del material complementario, donde nosotros podemos estudiar y podemos ver todo lo que se ha avanzado para la evaluación de este primer parcial. Y también contienen situaciones que se van a seguir avanzando un poco más adelante, ¿no? Entonces, les voy a pedir que descarguen, si es que en caso no lo tienen, o no sé, se ha borrado, he cambiado de celular, no sé, me han botado el grupo, cosa que no ha sucedido para nadie, ¿no? O sea, o me he salido del grupo, yo qué sé. Pero yo sé que están todos inmersos en el grupo de WhatsApp, pero pueden descargarlo. Ya el texto en digital, obviamente ya se los he enviado, este que dice de texto de Derecho Comercial 2, ¿ya? La segunda parte es lo que también se los he enviado. Ya esto tal vez está un poco, la calidad un poco baja, ya hemos hablado de eso, pero se encontraba en el chat del grupo, ¿no es cierto? Ese textito. Entonces, si no lo tienen, si es que hay algún estudiante que todavía no lo tiene, obviamente me puede referir para que lo volvamos a enviar, ya en la calidad que corresponda, ya tal vez en esta no se puede leer alguna que otra situación, entonces se los voy a hacer llegar, pero sin embargo, todo está y todas las preguntas ya van a salir del texto. El texto tiene relación con nuestra ley, entonces no va a haber nada diferente, no va a haber algo totalmente fuera de lugar en el examen parcial. Ya, entonces consideraremos eso, compañeros, a todos los que están inmersos en nuestro grupo. Yo sé que no somos muchos, ¿no?, como antes, en los otros grupos, antes de que pasemos a esta situación en sí, ¿no?, de la utilización de esas plataformas digitales, precisamente por la pandemia. Éramos más de 30 y en algunos grupos alcanzábamos casi 40 en sí, ¿no?, por grupo. Estamos hablando en diferentes grupos, compañeros. Entonces, la diferencia es abismal ahora, ¿no? Que apenas somos 9. Somos 9, creo, en total, creo, en esta materia, o un poco, estamos por esa cantidad de personas, de estudiantes en nuestro grupo. Entonces, ustedes pueden ser más holgados incluso en poderme referir, consultar, en solicitar. Todo lo necesario se les va a hacer entrega, ¿ya? Saben que no utilizamos nosotros diapositivas, por si acaso. ¿Ya? La diapositiva, en el sentido de poder realizar, ¿ya? Es un apoyo más para el docente. Ya no sé hasta dónde les puede ayudar a usted la diapositiva. ¿Por qué? Porque en una diapositiva generalmente nosotros como docentes utilizamos y ponemos los subtítulos, ¿no? Y desarrollamos a partir de algún título, algún subtítulo, algún concepto que no esté claro, desarrollamos la clase. En este caso yo directamente, como ustedes pueden ver, analizamos lo que es nuestra ley, ¿no? Y si es necesario, utilizamos nuestro texto, ¿no? Para complementar lo que nosotros estamos avanzando aquí. Entonces, más allá de esto, ¿no? O sea, no necesitaríamos una diapositiva, porque en todo caso yo podría referir, ¿no?, la compra-venta, concepto general y listo, ¿no? A partir de ahí mencionar los tipos de contratos, todo el resto de tipos de contratos en materia comercial y listo. Sin embargo, los conceptos claros están en la ley, en nuestro texto, y
No, da lo mismo entonces. O sea, no hay manera en la que podrían referir, no teníamos la diapositiva. No, la diapositiva no es un resumen. Ya son puntos necesarios que nosotros dentro de la exposición tenemos que mencionar. Entonces, incluso ustedes, compañeros, que espero que algunos de ustedes ya dentro de las modalidades que seguramente oferta nuestra universidad para poderse titular, puedan realizar una tesis, ¿no? Dentro de la tesis, obviamente, nosotros tenemos que considerar que el desarrollo de las diapositivas para la exposición no son una copia, no es copiar y pegar en la diapositiva lo que es una tesis, ¿no? Sino nosotros tenemos que desarrollar cada uno de los puntos necesarios para poder entender o para poder explicar ya a qué nos referimos con lo que se habría planteado en el tema. Es lo mismo en este tipo de exposición. Entonces, les voy a pedir por favor, compañeros, ya, trataremos de descargar el material complementario, vamos a poder realizar las lecturas. En los videos anteriores, hasta la anterior clase, se les ha podido adjuntar, ya no es necesario que les envíe el link del video de YouTube siempre utilizo yo algunos, y ustedes han podido ver, algunos videos de explicación, ¿no? De explicación respecto a los temas como hemos podido ver los Incoterms dentro del comercio internacional, ¿no? Los Incoterms 2000 que han sido utilizados y ahora estamos pasando a los 2020 que están empezando a asimilarse, algunas diferencias que no hemos desarrollado de manera profunda, total, ¿no? Porque dentro de lo que es el comercio exterior, ¿no? Sino más bien hemos visto de manera general cada uno de los conceptos necesarios que además nos refiere la ley. Estamos hablando de nuestro código de comercio, obviamente, ¿no? Entonces, es un apoyo más. Ustedes pueden revisar dentro del mismo video, volver a verlos también las veces que ustedes vean convenientes también la exposición de esas clases para entender lo que es el comercio exterior, ¿no? Entonces, eso seguramente se va a complementar más a futuro, ¿no? Pero, sin embargo, era necesario que cada uno de nosotros pueda llegar a entender esos parámetros dentro de los temas de avance que nosotros estamos teniendo en nuestra clase, ¿ya? Entonces, por favor, les voy a pedir que tomen en consideración, ya, de que vamos a tener nosotros que desarrollarnos, tenemos nosotros como ustedes como futuros abogados, y nosotros como abogados, y como su docente desde siempre, yo les voy a recomendar que tengamos una lectura continua, ¿ya? Abogado que no lee, no se actualiza, ¿no? Tenemos que leer, no podemos nosotros basarnos en lo que hemos aprendido una sola vez y no dar continuidad a los estudios dentro de la actualización que es necesaria como abogados, ¿no? Entonces, leeremos nuestro texto, está el texto, compañeros, ya, si ustedes no entienden nuestra ley, tal vez el código a veces dentro de la lectura, ya es un tanto, ¿cómo les digo? Tal vez podría ser un tanto monótona, se torna aburrida, tal vez si quieren verlo así, ¿no? Podrían ustedes irse a lo que es el texto. Son temas divididos en cada uno de estos, de increíblemente fácil lectura, fácil entendimiento, o sea que no tendríamos en qué momento perdernos respecto a lo que estamos avanzando, ¿ya? Entonces, por favor, si existen dudas, obviamente están libres de poder realizarlas en la clase o realizarlas por medio de nuestro grupo de WhatsApp o realizarlas en cualquier momento dentro de cualquier circunstancia también, ¿no? Pueden escribirme, si no hay clases, obviamente me pueden escribir y poder tal vez preguntar lo que sea necesario, ¿ya? Entonces nos falta muy poco para poder culminar con lo que son los contratos en general. Hemos estado viendo lo que es el comercio internacional, ya hemos visto el contrato de compraventa. Vamos a ver ahora mismo, vamos a ver lo que es el contrato de transporte. Para eso hemos visto los contratos mercantiles de manera particular. El 824, no se olvide, ¿no? Artículo 824. Y siguientes, de lo que es la ley. Dentro de estas hemos podido explicar y ver cuál sería la diferencia de cada uno de los contratos. Vamos a ver en este momento el artículo 927. Ya hemos visto estos artículos específicamente.
vienen a mostrarnos lo que son el comercio internacional, ¿no es cierto? Los parámetros que nosotros utilizamos para poder realizar el comercio internacional. Estamos hablando de las ventas ex, la venta FOB, la FAS, ¿no? Aquí tenemos entonces el 852, también valdría la pena ir marcándolos, ¿ya? 852. ¿Ya? El FOB, FAS, ¿no? La CIF, la CIF, entre otros, ¿no? El seguro, hemos visto, hemos hablado de las obligaciones que se tienen dentro del tipo de venta CIF a partir del vendedor, así como del comprador, etcétera, ¿no? Entonces hemos visto eso. Aquí está la permuta, a ver, nos vamos a saltar porque quiero que demos seguimiento a lo que es nuestro texto. Vamos a tratar de ver el 827, vamos a dejar para después de lo que es el contrato de transporte. El de permuta, ¿ya? ¿Dónde está nuestro depósito regular, la prenda con desplazamiento y sin desplazamiento? Ay, nos hemos pasado. Perdón, 927, ¿no? 927, el de hipoteca. Aquí está el contrato de transporte, ¿no? A partir del artículo 927. Ya. Al 945, por si acaso. Para eso, al mismo tiempo, compañeros, por favor, les voy a pedir que nos remitamos a lo que es nuestro texto en la página 403, por si acaso. ¿Ya? En el texto, en la primera parte del texto. Hay una segunda parte que ya hemos utilizado y que también va a ingresar al examen. ¿Ya? Solo son 15 preguntas, por si acaso, que se van a realizar. ¿Qué es el contrato de transporte? ¿No? Nosotros tenemos de manera doctrinal, desde siempre nos han referido, ¿no? Que el comercio se ha desarrollado gracias al incremento del transporte, ¿no? Y es debido a él, ¿no? En sus diferentes formas, porque existen diferentes formas de transporte, se verifica el intercambio de productos, de bienes, de cosas, y además ¿no? Y personas ubicadas en diferentes latitudes, en diferentes lugares del planeta. Se considera el transporte como el comercio mismo, ¿no? Asegurando que no habrá un comercio sin transporte desde siempre. Este contrato, por un lado, compañeros, nos refiere al mismo código, nos va a dar el concepto, ¿no? El contrato de transporte. Una de las partes obliga con la otra desde siempre. Hay una obligación entre ambos. A cambio, obviamente, de una contraprestación que desde siempre es en dinero. ¿Cuál es el fin de esta? Es el de trasladar, ya sean personas, cosas de un lugar a otro, por determinado medio y en un plazo fijado, ¿no es cierto? Dentro de este contrato de transporte, por ejemplo, estaríamos hablando, al trasladar personas, podríamos referirnos de manera terrestre a una flota, ¿no? De manera aérea, obviamente en un avión. Asimismo, se trasladan, y ustedes, bueno, de manera constante vemos, ¿no es cierto? Se trasladan todo tipo de ¿cómo podemos definirlo? De mercancías, perdón, ¿no? De un medio a otro, por un medio y dentro de plazos específicos, ¿no es cierto? Un ejemplo, por ejemplo, dentro de este contrato de transporte es el de que los contratos internacionales que se realizan con el transporte para la entrega de mercancías, ¿no? Nosotros vemos a partir de lo que es los contratos comerciales y asimismo como podemos nosotros ver en los contratos de transporte que se realizan dentro de la aduana, por ejemplo, viene la mercancía dentro de un container cerrado con un precinto específico para que se pueda desaduanizar en cada uno de los departamentos, ¿no es cierto? Aquí en aduana interior Cochabamba, por ejemplo, o en aduana interior también Santa Cruz, ¿no? Oruro. Llegan los camiones evidentemente desde el exterior y es ahí donde nosotros hacemos un seguimiento respecto a los plazos, ¿no? Dentro de ese contrato de transporte, además, se determina el tiempo en el cual podrían arribar dentro de cada una de estas aduanas, ¿no? Entonces, tienen un plazo específico y asimismo, la persona interesada, quien podría determinarse quién es el comprador de esa mercancía, va a esperar que esta mercancía esté en su territorio o sea entregada a esa persona en un plazo específico.
¿no? El contrato será mercantil desde siempre cuando los servicios sean prestados por empresas dedicadas a dicha actividad. Hay empresas que se dedican específicamente a este tipo de contratos, ¿no? ¿Cuándo se da el perfeccionamiento del contrato? El contrato de transporte se perfecciona por el solo acuerdo de las partes y se aprueba conforme a las reglas legales, ¿no? Obviamente hay algunos parámetros legales en los cuales nosotros podemos arribar con esa parte. Puede también perfeccionarse por la simple adhesión con sujeción a las disposiciones legales a los reglamentos oficiales sobre esta materia conforme a 453 del Código Civil. Desde siempre este tipo de contrato tiene que tener un ámbito de aplicación, ¿no? ¿En qué momento se va a aplicar? Transporte comercial por tierra, agua y aire se sujeta a disposiciones de este capítulo y a las leyes especiales sobre esta materia. Estamos hablando de materia comercial. No existe una autorización en fianza. Previo a esto, tal vez, a ver, perdón un momento, compañeros. No, previo a esto, perdón, ya, previo a esto, en nuestro texto nosotros tenemos un concepto cabal de lo que sería el contrato de transporte, ¿no? El contrato de transporte, como nos refiere el texto, se va a basar en este concepto del artículo 927. Será mercantil cuando los servicios sean prestados por empresas que están obviamente dedicadas a esta. Y dice, ¿no? Como concepto que el contrato de transporte es aquel por el cual una persona, ya sea natural o jurídica, se compromete a trasladar de un lugar a otro y aún en el mismo lugar, nos dice, ¿no? De un lugar a otro y aún en el mismo lugar, que se estipula en el contrato verbal o escrito, percibiendo una ganancia y comprometiéndose a entregar o dejar, ¿no? Lo transportado conforme a lo que se entregó, recibiendo la suma de dinero estipulada en el convenio. Entonces, todo se basa y es fácil y es demasiado entendible este tipo de contrato precisamente porque existe un fin, ¿no? El de traslado de la mercancía, de personas, entre otros. Por cualquier tipo de medio, ya que desde siempre es contra una remuneración de dinero, ¿no? Que se le va a entregar a esa empresa transportadora o directamente con el transportista también, ¿no? El mismo que tiene, obviamente que tiene que tener todas las, tendría que haber cumplido con todos los requerimientos de ley, ¿no? ¿Quiénes son esas personas que intervienen? Ya, aquí vamos a ver también la calidad, existe una póliza, obligaciones de las empresas transportadoras. Vamos a ver quiénes intervienen en sí dentro de este tipo de contratos. En primera instancia nos refiere que va a intervenir el remitente o el cargador, ya es quien va a cargar la mercancía, si quieren verlo así, y posteriormente lo va a enviar, no es la persona que entrega la cosa para su traslado a otro lugar. Porteador o transportador, ya sabemos el concepto, es la persona que se obliga a efectuar el transporte, y el consignatario o destinatario es la persona a quien va a recibir o a quien está dirigida la mercancía. Así de sencillo, ¿no? Ya sabemos que este tipo de transporte puede ser por tierra, puede ser por agua, puede ser por aire, ¿no es cierto? ¿Cuándo se da ese perfeccionamiento? Nosotros acabamos de ver el perfeccionamiento del contrato, ¿no? Aquí está, el contrato de transporte se perfecciona por el solo acuerdo de las partes y se prueba conforme a las reglas legales, obviamente, que están inmersas no solo en el Código Civil, sino asimismo se hace referencia en nuestro Código de Comercio, ¿no? De acuerdo a la legislación, el contrato de transporte se perfecciona por el solo acuerdo de las partes, dice. De conformidad con lo establecido en las legislaciones, podemos indicar que el contrato se perfecciona dentro del criterio de la legislación italiana desde el momento en la entrega de la carga, a partir de la entrega de la carga para que ésta sea transportada, obviamente, ¿no? Mientras que en la legislación francesa y española, desde la suscripción del contrato, que también podemos ver de que aquí en nuestro país se aplica de esa manera, ¿no? A partir de la suscripción del contrato podríamos nosotros entender que se genera esa obligación, ¿no? Entendemos que ambas son complementarias, pues se perfecciona el contrato una vez recibida la carga y asimismo se pueda suscribir el convenio, el contrato, ¿no? O sea, el documento que tiene determinación de carta aporte. ¿Qué es la carta aporte? Nos va a referir aquí. Aquí dentro de de lo que es nuestro código, nuestra ley de comercio. Entonces nosotros tenemos algunos parámetros que vamos a ver un poco más adelante, sin embargo en nuestro texto tenemos algo más desarrollado.
¿no? Con el afán de que nosotros podamos entenderlo. ¿Qué es la carta aporte, compañeros? La carta aporte ya es un título de crédito al porteador, ¿no? Expide el cargador o remitente, nos dice, ¿no? Al recibir la mercancía que da derecho al tenedor legítimo a poder recoger la mercancía porteada en el lugar de destino, ¿no? ¿Qué tiene que tener, qué requisitos tiene que cumplir esta carta aporte? En primera instancia, tiene que tener el nombre y el domicilio del remitente, ¿no? O del cargador, en última instancia. El nombre y domicilio del porteador o el transportador, ¿ya? El nombre y domicilio del consignatario o el remitente, quien está enviando también la mercancía. Eso también para fines de registro, ¿no es cierto? Porque generalmente en ese tipo de situaciones también podemos incurrir en algún error respecto al tipo de mercancía que nos estén enviando, ¿no es cierto? Entonces es necesario que se tenga que denominar a cada una de las partes que van a intervenir en el sentido de que sepamos nosotros quién ha enviado, quién lo ha transportado para ver también el tipo de responsabilidad de cada una de estas dentro del manejo de la mercancía, ¿no? También vamos a tener la designación de efectos como expresión de calidad genérica, obviamente del peso, la marca, los signos exteriores de los bultos, precisamente porque si en todo caso tienen algún tipo de detalle cada uno de los bultos o daño, es necesario referirlo, ¿no es cierto? El precio del transporte desde siempre, la fecha en la que ésta ha sido expedida, el lugar de entrega donde va a estar el porteador, el lugar y el plazo que habrá de hacerse a la entrega del consignatario y la indemnización de la misma forma, la indemnización que el porteador debe cubrir en caso de algún tipo de retardo, ¿no? De retraso, ¿ya? Ustedes han debido ver también, y es demasiado complicado para el transportista, el hecho de que la mercancía tenga que llegar retrasada a su destino, ¿no? En algún momento se ha visto, por ejemplo, que se hace transporte de mercancía perecedera. Eso quiere decir que mercancía que tiene un límite de tiempo o de vida respecto a las condiciones en las cuales se la está transportando. Entonces, el retraso puede causar un daño económico a la persona quien esté esperando ese tipo de mercancía, que en este caso no sería el destinatario. Entonces, asimismo, ustedes han debido ver en algún momento, ¿no? Cuando un camión, por ejemplo, les doy este ejemplo, en la carretera se planta, inmediatamente mandan otro, ¿no es cierto? Quien pueda dar continuidad al transporte, ¿no? Entonces se entrega la documentación con el afán de poder cumplir también con los plazos específicos, más aún si la mercancía puede tener esas características de ser perecedera, o en todo caso, si en caso, ¿no? Esta tuviese algún tipo de valor demasiado, todas las mercancías tienen un valor específico, pero sin embargo hay algunas que podrían tener un valor demasiado grande, ¿no? Y correrían riesgo además de que puedan sufrir algún tipo de robo. Entonces, es necesario desde siempre ese tipo de situaciones, ¿no? La carta aporte puede ser nominativa, ¿no? Nos refiere no negociable, a la orden y al portador al mismo tiempo, ¿no es cierto? La falta de alguno de los requisitos anteriores no invalida la carta aporte ni destruye su fuerza probatoria. La fuerza probatoria con la cual nosotros podemos tener dentro de algún tipo de proceso también ese tipo de documento para poder probar que evidentemente se ha tratado o se ha enviado qué tipo de mercancía, etcétera, ¿no? Los títulos legales de contrato entre el cargador y porteador son las cartas porte, por cuyo contenido se deciden las cuestiones que ocurran sobre su ejecución y sobre el cumplimiento sin admitir más excepción que la falsedad y error material en el tipo de redacción que pueda tener esta carta, ¿no? La carta porte. La autorización y fianza, ¿no? Tenemos nosotros en el artículo 930, por si acaso, ¿no? Artículo 930, nos vamos anotando también. Dentro del artículo 930 tenemos, ¿no? Las empresas dedicadas al transporte, cualquiera sea su forma o organización, antes de iniciar sus actividades, deben otorgar una fianza para responder a los daños y perjuicios sufridos por personas o, asimismo, por las cosas que se están transportando, ¿no? Por una suma que se determine por la autoridad administrativa encargada de regular ese tipo de actividades, ¿no es cierto? La póliza de seguro, nosotros desde siempre es muy común tenerlas que utilizar porque obviamente de cierta forma nos garantiza
el hecho de que la mercancía, si en caso ocurriese algún tipo de riesgo de perderse, de destruirse incluso, ¿no? Que en algún caso se da, ¿no? Obviamente vamos a poder tener la sustitución de ese tipo de mercancía o por lo menos se nos va a devolver el monto, ¿no? Del total de la mercancía, que es algo que es necesario que nosotros tengamos que cubrir, ¿no? Entonces estamos viendo de que es un requisito ya prácticamente indispensable dentro de este tipo de contrato. La póliza de seguro nos refiere, ¿no? Si las empresas transportadoras no otorguen algún tipo de fianza, pueden sustituir por pólizas de seguro que cubren la responsabilidad emergente, ¿no? Siempre y cuando suceda algo, a eso nos refiere, del transporte de personas y cosas, seguro que deberá cubrir los riesgos que pudieran ocurrir como consecuencia de la labor que ellos ejecuten. No, nadie está libre de algún tipo de desgracia. Es ahí donde esta póliza de seguros puede ayudarnos a cubrir ese tipo de situaciones, ese tipo de imprevistos, ¿no? Que se pudiesen dar al momento de transportar la mercancía. Obligaciones de las empresas transportadoras, nosotros vamos a ver aquí está en el artículo 935, tenemos ciertas obligaciones que ya están determinadas y que dentro de este tipo de contrato de transporte, nosotros como abogados podemos desarrollarlas, ¿no? O es que también ustedes saben, dentro de este tipo de contratos, no solo nosotros podemos remitirnos al artículo 935 de nuestro Código de Comercio, sino también podemos nosotros adecuar algún tipo de obligación extra, ¿no? A la empresa transportadora con el afán de poder asegurar o a fin de cuentas también sentirnos un poco más cómodos respecto al tipo de trabajo que se va a realizar sobre nuestra mercancía, ¿no? Esto es de manera general, como les he referido, para cualquier tipo de contratos, compañeros, desde siempre nosotros vamos a tener que buscar los parámetros de cada uno de estos en las leyes respectivas, dentro de las cuales nosotros tengamos que asesorar al cliente, ¿no? Entonces es a partir de aquí donde nosotros vamos a tener los parámetros, dentro de los cuales obviamente estos ya son los que nos refiere la ley que tal vez nosotros podemos adecuar dentro del conocimiento técnico que tenemos respecto a estos temas, podemos adecuar algún tipo de cláusula más o algún tipo, en este caso, de obligación para la empresa transportadora, ¿no? O las mismas empresas transportadoras ya tienen contratos predefinidos respecto a los temas que abarcan su función, ¿no? Y que nosotros de manera general también podemos ver de que tengan que cumplir. En primera instancia, dentro de las obligaciones de las empresas transportadoras, tenemos el de tener que prestar los servicios de conformidad a los términos estipulados en el contrato, porque en base a ese contrato nosotros vamos a arribar con la misma para que se pueda realizar el transporte, ¿no? Aplicar las tarifas uniformes en igualdad de condiciones con todos los usuarios, ¿no? Aquí no se cobra respecto, ¿no? A la cara, como dicen, es así como que vemos a alguien, este me puede pagar más, en un trato diferenciado, ¿no? Entonces, efectuar el transporte en las condiciones y plazos que son pactados, los cuales no podrán ser alterados, desde siempre no pueden ser alterados, a no ser, nos refieren, ¿no? Salvo razones de interés público, peligro de descomposición, es por eso que yo les refería, ¿no? Hay algún tipo de mercancía que es perecedera con la cual hay que tener demasiado cuidado, ¿no? Obviamente hay algunos, por ejemplo, cuando transportan, ¿no? Yo generalmente veía que se transporta algún tipo de mercancía perecedera, especialmente mariscos, ¿no? Que son los que más fácil se descomponen, no sé por qué, o tal vez por el olor, pero sin embargo, hay camiones frigoríficos, que a veces, ¿no? Desgraciadamente, no deben tener la capacidad o tal vez no congelan de la manera en la que deberían congelar, entonces es un riesgo para la mercancía el hecho de que tengan, ¿no? Algún tipo de situación dentro del transporte, porque el hecho de que no funcione ese camión frigorífico, desgraciadamente puede, por unas cuantas horas, puede causar el daño total a la mercancía, ¿no? También el de destrucción de las cosas, dentro de los casos fortuitos o de fuerza mayor, ¿no? Un caso fortuito es un accidente de tránsito, o de fuerza mayor que realmente, ¿no? El vehículo no dé más, o sea, arruinado y plantado, entonces tienen que prever ese tipo de situaciones. Por eso la empresa transportadora no solo cuenta con un solo camión, ¿no? Ellos asimismo hay empresas transportadoras demasiado serias que tienen incluso camiones grúas, ¿no? Que van y rescatan a su mismo camión. Se va a cortar, compañeros, por favor, les voy a pedir que
nos volvamos a conectar en un momento, por favor. Les voy a enviar el link.